¿Qué pasaría si les dijera que las ideas detrás de la Revolución estadounidense y la francesa no eran aliadas, sino rivales filosóficos? Hoy vamos a desglosar un argumento fascinante que no solo rastrea el origen del gobierno moderno hasta estas dos visiones del mundo, que son completamente opuestas, sino que también identifica una amenaza actual para la libertad que, según la fuente, nace de esa mismísima división. La libertad terminó cubriendo Francia de prisiones, la fraternidad dividiéndonos. Solo la muerte prevaleció. Uf. Con estas palabras tan crudas, la fuente nos mete de lleno en el corazón del conflicto. La idea es que dos revoluciones que prometían cosas muy parecidas tuvieron resultados radicalmente distintos. Resultados que, de alguna manera, siguen definiendo nuestro mundo. Entonces, la gran pregunta es, ¿cómo es que una revolución llevó a la muerte y la otra a una república que, bueno, ha durado bastante? Según la fuente que analizamos, no fueron eventos paralelos. Para nada. Fueron dos caminos fundamentalmente distintos que nacieron de filosofías opuestas y cuyas consecuencias todavía sentimos hoy. Y aquí es donde vemos el choque de trenes. Por un lado, la fundación de Estados Unidos, que venía de una larga tradición de pensamiento político cristiano, y muy importante, de una profunda desconfianza en el poder del gobierno. Por eso crearon un sistema de contrapesos, para limitarlo. Y por el otro lado, la Revolución Francesa, que fue todo lo contrario. Buscaba hacer borrón y cuenta nueva, rechazar el pasado, sobre todo a la Iglesia, y construir un orden social completamente nuevo desde cero, confiando ciegamente en la razón humana. Y ojo, que esta diferencia es clave, porque según el autor, fue el modelo francés el que se convirtió en la plantilla, en el molde para casi todas las revoluciones que vinieron después. Esta idea, que puede ser muy peligrosa, de que la razón humana por sí sola puede diseñar una utopía perfecta, bueno, se volvió una fuerza dominante. Y el resultado, como bien señala la fuente, ha sido consistentemente sangriento. Pero esta división no era solo política, ¿eh? La fuente argumenta que las raíces son mucho más profundas, que todo nace de un cambio fundamental en cómo la humanidad se ve a sí misma y su relación con la realidad. Hay una cita de C.S. Lewis que, según la fuente, lo clava. Antes, el gran problema era ¿cómo podemos adaptar nuestra alma a la realidad que existe? Se buscaba sabiduría. Pero para el pensamiento moderno, la pregunta es otra. ¿Cómo podemos forzar la realidad para que se ajuste a lo que nosotros queremos? Ya no se busca sabiduría, se busca la técnica. Y este es el meollo del asunto. Para el autor, la modernidad no es tanto una época, es más bien una ideología. Es ese impulso de querer remodelar el mundo a nuestro antojo, reemplazando la sabiduría de siglos por la técnica y los expertos. Y esto no se queda en la teoría, para nada. El autor sostiene que este impulso ha terminado por influir en el gobierno estadounidense. ¿Cómo? Principalmente a través de la Corte Suprema y su idea de una constitución viviente. Esto, según la fuente, permite que el documento se moldee para ajustarse a las normas sociales del momento, convirtiéndolo en lo que Thomas Jefferson una vez llamó una nariz de cera. Y claro, esta filosofía de querer moldear la realidad tiene, según la fuente, una consecuencia muy directa y peligrosa: el surgimiento de una nueva forma de poder estatal que lo abarca todo, un moderno leviatán. Miren cómo funciona este mecanismo en la práctica, según la fuente. Primero, el Congreso aprueba leyes súper generales, muy vagas. Luego, el poder real se le pasa a burócratas que nadie eligió, los famosos expertos en distintas agencias. Ellos son los que escriben miles y miles de regulaciones que, en la práctica, tienen fuerza de ley. El resultado, argumenta el autor, es que el poder se aleja de los representantes que elegimos y, por lo tanto, del pueblo. El autor, la verdad, no se anda con rodeos para describir esto. Califica este sistema, este gobierno de tecnócratas, como un totalitarismo blando y, precisamente, el nuevo leviatán, un poder estatal inmenso que amenaza directamente la libertad y la forma republicana de gobierno. Bueno, entonces, frente a este panorama, frente a este nuevo leviatán, ¿qué se puede hacer? La fuente no solo diagnostica el problema, sino que también propone una respuesta. Y para eso vuelve a las tradiciones de la fundación estadounidense. El punto de partida, según la fuente, es entender esta distinción que es clave. Por un lado, están los derechos naturales como la libertad de conciencia. Estos, se argumenta, vienen de Dios y el gobierno no tiene por qué meterse. Y por otro, están los derechos civiles como el derecho al voto, que son otorgados por el Estado. Confundir estos dos, sostiene el autor, es muy peligroso porque nos hace olvidar qué libertades son de verdad fundamentales e innegociables. A partir de esa idea, el autor propone una especie de jerarquía de acción. Primero, agotar todos los medios legales. Votar, educar a otros, demandar en los tribunales.
Luego, como siguiente paso, se podría considerar la desobediencia civil. Pero, y esto es muy importante, el autor argumenta que la resistencia activa no está justificada en las circunstancias actuales. Y finalmente, afirma que la herramienta más poderosa de todas es la oración. Y esta cita de Benjamin Franklin, nada menos que en la Convención Constitucional, resume la base de la respuesta del autor. Es el rechazo final a esa idea moderna de que la razón humana es autosuficiente. En cambio, propone que el éxito de cualquier proyecto político depende, en última instancia, de reconocer una autoridad superior, o si no, fracasaremos igual que los constructores de la Torre de Babel. Y así, todo nos lleva de vuelta a esta pregunta. La fuente sostiene que ideas de hace siglos están moldeando directamente nuestro presente. La pregunta que queda en el aire es, ¿cuál de estos dos legados revolucionarios, el que confía en la tradición o el que confía ciegamente en la razón humana, es el que de verdad define con más fuerza nuestro mundo hoy?